Entonces vamos a la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre, empezando en Génesis, cuando Dios hizo a Adán y Eva, los puso en un huerto. Y en el capítulo 1 y en el verso 11 dice, después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Dando vuelta a la hoja, y en el verso 29 del mismo capítulo dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que da sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y habla después de las bestias de la tierra, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que haya vida, toda planta verde, le se dará para comer, y fue así. Vemos ahí que Dios en ese tiempo, con Adán y Eva, Él se ocupó de sustentar el cuerpo, el alma y el espíritu. Y eran perfectos. Adán era perfecto, Eva era perfecta. O sea, hablemos del sustento que Dios les daba en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Pero Dios, como dice acá, todo árbol les dio una responsabilidad para que ellos se alimenten con el sustento que Dios les daba, que eran las plantas, las frutas, los animales. Bien, pero ¿qué pasó? Después Dios quiso probarlos a ellos y le puso un árbol, pero para probar si ellos estaban de acuerdo con su voluntad. Y vemos que en ese huerto, cuando Dios hablaba con Adán, estaba el diablo parando la oreja. Y por eso él escuchó y supo. Y como siempre les dije, fue el primer predicador de la palabra de Dios fue Satanás. Porque él ahí en el huerto dijo con que Dios le ha dicho que no comáis de... Y cambió la palabra por todo. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo. Se estaba hablando de lo que Dios le había dicho a Adán, pero cambió la palabra por todos. Y ahí le engañó a Eva. Entonces vemos que a partir de ese momento el hombre se iba a sustentar de esa tierra, de una tierra que iba a producir espinos y cardos. No era como la tierra que Dios cuando Él lo sustentaba. Él les daba todo, salía todo, no tenía que hacerle nada el hombre y la mujer para conseguir su sustento. Pero a partir de que ellos le hicieron caso a Satanás, que estaba parando la oreja, cuando Dios les hablaba y les decía que no coman de esa fruta, entonces ellos, a partir de ese momento, Adán y Eva, fuera de ese lugar, en otra palabra, fuera del sustento que Dios les daba, los echó afuera. Y les dio una tierra que los iba a sustentar con espinas y cardos. Y el hombre iba a trabajar en la tierra, a labrarla la tierra. Bueno, ¿esto qué significa? Que a partir de ahí el hombre empezó porque las espinas son te lastiman, te producen dolor, ardor y cuántas otras reacciones más en tu cuerpo. Y cuando Dios habla de espinas y cardo, la espina del cardón es es más fuerte que otras espinas. Cuando te pincha, es como si tuviera algún veneno en la punta. Bueno, él no está hablando de la vida del ser humano. A partir de ese momento, el ser humano empezó a cosechar esos dolores en su vida. En Génesis 6:5 dice Dios, y vio Dios que todo pensamiento de hombres y mujeres era de continuo hacia el mal. Pensaban en hacerse mal unos con otros. Y en Génesis 6:5 vio Dios que eso producía esa tierra que él le había dicho que iba a producir espinas y cardos. Y es eso. El ser humano se lastima, se daña a sí mismo con esa nueva sustento que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, y que el diablo se encargó de sustentarlo. El sustento es algo que necesitas tú para vivir. Y el diablo, a partir de ese momento, le empezó a dar un sustento al hombre para que empiece a vivir mal, para que empiece a vivir enfermo.
para que tenga todo tipo de enfermedad, para que enferme su alma, su cuerpo y su espíritu. Hay muchas enfermedades que tiene el alma y la gente no se da cuenta que es una enfermedad. A veces decimos, cuando estamos enojados con alguien, decimos, este es un enfermo mental. O este es un enfermo por la plata. Este es un enfermo por esa moto, por ese auto, por el trabajo, por el dinero. Es un enfermo. Y estamos hablando de algo del alma, de la esencia del ser humano, que es el alma, que está enferma. Y no hay en la farmacia. Yo no voy a ir a la farmacia a buscar de mí para salvar, para mi paciencia, para mi odio, mi rencor, una pastilla. No hay. Ese remedio no está en ninguna farmacia. Yo quiero hablar de Dios. Vio que era demasiado peso, demasiado carga para el ser que Él había creado para el hombre y la mujer. Entonces, ¿qué hizo Él? Empezó allá en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, Nehemías capítulo 9, y ahí en el verso 21, dice Dios, esto es cuando Dios lo sacó de Egipto al pueblo de Israel, dice, lo sustentaste 40 años en el desierto, y de ninguna, escuchen esto, y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Ninguna cosa. Fíjense, en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos, o sea, las ropas que ellos se pusieron, no se envejecieron en 40 años. Tal vez usaron la misma ropa 40 años, pero no se envejeció esa ropa. Ni se hincharon sus pies porque ellos caminaban en el desierto, donde la tierra era demasiada, el calor era un calor de casi 50, 48 grados centígrados. Nunca, dice, ni se hincharon sus pies, pero Dios dice que los sustentaba, Él, por 40 años. Pero Él estaba ya tipificando con esto que nos dice Nehemías, lo que Él quería hacer a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 1 y 2. Observe lo que dice Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea, Dios habla muchas veces y te habla de muchas maneras. Él tiene muchas maneras para hablarte. A través de una necesidad, de una enfermedad, de un dolor. De muchas maneras. Y quiero que tú, como creyente, como hijo de Dios, y si no lo eres, hoy podrás tener esa oportunidad de entregar tu vida para este Dios, que habla muchas veces y de muchas maneras, dice, en otro tiempo a los padres, por los profetas. En aquellos tiempos hablaba a través de los profetas, de muchas maneras. Ahora dice el verso 2, en estos postreros días, en esto que estamos viviendo hoy nosotros, esta generación, nos ha hablado Dios por el Hijo, Jesucristo, a quien Dios constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Observen esto que dice. ¿Y quién? Jesucristo. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, sustenta todas las cosas con la palabra
poder. Fíjate, sustentar, busqué en un diccionario significados, según el diccionario dice, es alimento, es mantenimiento de lo necesario para vivir. Fíjate, eso quiere decir sustento. Dios dice que en estos postreros días nos habla por su Hijo Jesucristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano, el sustento tuyo para que vivas bien está en la palabra de su poder que está disponible y a disposición tuya. Tú necesitas vivir bien. Vivir bien. No estar bien. Vivir bien, que eso invade todo tu estar. Todo tu estar. Y esa palabra en el mundo, nosotros creemos que aquel adinerado o aquel comerciante, decimos, vive bien. No, hermano. No, esa gente son los que más sufren, los que más necesitan de Dios. Ellos sufren a través de la abundancia que tienen. Lo dice el libro de Eclesiastés. Ahí lo dice. Inclusive dice, Dios les da riqueza, pero no les da el poder para disfrutarla. El pobre tiene algo para hoy y va y duerme una siesta y mañana Dios proveerá, como dijo Abraham. Pero él es feliz. Y no estoy en contra de la riqueza de los hombres. Hay cristianos que son ricos, pero son felices. ¿Por qué son felices? Porque su Dios es la riqueza más grande que ellos tienen, y no lo material. Porque el que está en Cristo sabe que lo que hay en este mundo queda en este mundo. Y sabe que lo que hay en este mundo es para que lo disfrutemos, no para que nos aferremos a esas cosas que sabemos que lo único cierto y seguro que vamos a dejar y vamos a perder son las cosas materiales. 40 años Dios lo sustentó a este pueblo. Es muy hermosa esta escritura, hermano, diciéndonos que el Señor Jesús con su palabra Él quiere sustentarnos. ¿Cuántas cosas te están haciendo falta para tu vida, para que vivas bien? Y está en la palabra de Dios. Por eso Dios, cuando lo sacó a Israel de Egipto, Dios lo liberó de ahí y Él se hizo cargo de ellos. Y nunca, como dice Nehemías, nunca le faltó nada para seguir viviendo. Nunca. Sé que ellos murmuraron porque no tenían agua, no tenían pan, no tenían carne. Dios sabía, pero Él quería que sigan andando, que busquen el reino de Dios, porque Dios sabe que tenés necesidad para continuar viviendo. Dios lo sustentó al pueblo, a ese pueblo, por 40 años en el desierto, donde no había nada. Y la escritura sigue diciendo de Nehemías. Me gusta Nehemías porque él dice, Dios lo sustentó por 40 años. Fíjate. Y además, Dios dice que nunca los abandonó, nunca. Él dice el verso 19, tú, dice de Nehemías 9, tú con todo y por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto, porque murmuraron de todo. Pero Dios dice, tú, verso 19, con tus muchas misericordias, que dice que Dios no te da lo que vos te mereces. Con sus muchas misericordias, no lo abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca.
y agua le diste para su sed. Fíjate lo que hizo Dios. Está los que conocen la Escritura. Vamos a ver cómo está tipificando esto. Jesús dijo, no lo abandonaste nunca. Jesús dijo en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin, no te voy a abandonar nunca. Haga lo que haga, no te voy a abandonar nunca. Y hemos leído en el libro de Hebreo, que dice que Él va a sustentar tu vida. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjate, en el Éxodo capítulo 13, verso 21, vamos a ver otra palabra que también habla de lo mismo, de esta libertad que tuvieron los israelitas. Dice así, Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Acordate, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Jehová iba delante de ellos. Por eso Jesús dice, el que me sigue va delante tuyo. El que me sigue no andará más en tiniebla, sino tendrá la luz de la vida. Hermano, la vida necesita la luz para ver. La luz sirve para ver. Yo me asombro de muchos hermanos nuevos que ven ahora, están viendo las maravillas, están dándose cuenta que enojarse, amargarse, gritar, pelear, sufrir, tener miedo, es inútil. Y están viendo lo hermoso que es depender de este Dios hermoso que va delante tuyo. Jehová dice, iba delante de ellos y de día en una columna de noche para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, dice el verso 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca. Y Jesús dijo, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin. Esto que pasó ahí estaba tipificando, hermano, lo que tú estás hoy viviendo, los que están viviendo, porque algunos están siendo engañados. Como ese pueblo que querían volver al mundo, querían volverse a Egipto. Porque aquí en el desierto, claro, en el desierto no estaban las comodidades que ellos querían tener. Pero dejaban de lado lo mejor, la presencia de Dios, la vida eterna que Él les estaba dando. Dios iba delante de ellos de día en la columna, que lo seguía tras la luz del día, o sea, la luz de la vida. En el Salmo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Fíjate, eso es lo que decía en Éxodo. La luz de noche los alumbraba. La palabra de Dios. Cuando se te viene la oscuridad a vos en la mente por una desgracia, un problema que tú tienes. El salmista decía, ella es mi consuelo cuando estoy afligido. Tiene el poder la palabra de Dios para sustentarte con paz, con gozo, que el problema te vino a quitar. La palabra del Señor va a sustentar para que vivas bien, para que destruya esos pensamientos diabólicos en tu mente, que te hacen sufrir, que te hacen temer por todas las situaciones en las que desde que naciste hasta que te vas. Porque la Biblia dice en Job, el hombre nacido de mujer, dice nació para la aflicción. Pero ya nosotros no estamos en esa naturaleza. Ahora estamos aprendiendo a vivir en la nueva naturaleza. De noche en una columna de fuego para alumbrarlo, a fin de que anduvieran ellos protegidos por esa luz, de día y de noche.
Cuánta enseñanza nos está dando el Señor. Nunca se apartó, como dice Éxodo, de ellos. La nube, nunca. Dios jamás, Él siempre va a ir delante tuyo. Como dice Romanos capítulo 8, 31. ¿Quién? Si Dios es por ustedes, ¿quién contra ti? Hemos dicho hace rato. Toma tu cruz, dice Jesús. Sí, sígueme. Él va delante tuyo. Va delante tuyo. Lo que Dios hizo con el pueblo cuando lo libertó, que iba delante de ese pueblo, hoy lo está haciendo Jesús, va delante tuyo. Y si Él va delante tuyo, ¿quién contra ti? Hermano, aceptalo. Pelea aquí. Destruir lo negativo, destruir los miedos, destruir todas esas enfermedades que te están metiendo en la cabeza. Por favor, necesitas el sustento de la palabra de Dios. Necesitas volver como Adán y Eva al comienzo. Necesitas alimentarte tú de la palabra de Dios. Que ella te sustente. Necesitamos esa vida de paz. Jesús dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. Necesitamos esa vida, ese gozo, ese dormir tranquilo, en paz. En paz me acostaré y así mismo me levantaré. Ese sustento necesita tu cuerpo, necesita salud. Dios no te hizo un cuerpo para que viva enfermo. Tu alma necesita sustentarse de la palabra de Dios. Ella todos los días se está sustentando con esa tierra que produce espinas y cardos que te lastiman. Te lastimas enojándote, gritando, peleando, sintiendo cosas negativas. ¿Hasta cuándo, hermano, te vas a agarrar de esas espinas? Por eso le pusieron esa corona a nuestro Señor de espinas en la cabeza. Como diciendo, acá está en mi cabeza, yo las destruyo, las espinas que lastiman a mis hijos, a mis redimidos. Por eso a los soldados le pusieron esa corona de espinas de 7 centímetros aproximadamente de largo. Y se la clavaron en la cabeza a nuestro Señor. Ahí estaba destruyendo la maldición. Para que tú seas otra persona. Para que tú hoy tengas el sustento en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu, que te lo va a dar el Señor Jesucristo. Dios nos ha hablado muchas veces, dice, de muchas maneras. Y ahora nos habla a través de su Hijo. El Señor Jesús quiere sustentarte a ti, hermano, para darte lo necesario para vivir. ¿Me entiendes? Para vivir bien, pero no para vivir un momento como lo hace en el mundo. Tenés un poco de dinero y ya te sentís bien. Y crees que estás viviendo bien. Se te acaba el dinero o viene una enfermedad o otra necesidad de otros. Te pones mal. Ya dejas de vivir bien. O sea, son pocos minutos en los cuales dices yo vivo bien. No es así. Dios quiere que tú aprendas a recibir el sustento de la palabra, del poder de la palabra de Dios. Y no que te sigas viviendo en ese sustento que el diablo te da. Jesús, Él dice, yo sustento todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué? Porque Jesús, Él te compró a ti y me compró a mí. ¿Y sabe qué? Y nos dejó como heredero. Nos dejó heredero de todo lo que Él hizo, de todas las victorias, de todos los decretos que habían contra nosotros. Los clavó a la cruz del Calvario. Ahora tú eres una persona justa, como hablamos el martes. Yo soy una persona justa ante los ojos de Dios. Y tenemos que disfrutar la victoria del Señor Jesucristo contra el pecado, contra el mundo y contra el diablo y contra la muerte. Pablo nos dice en Corintios 3:21 que todo es vuestro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Diga, todo es vuestro. En Gálatas, capítulo
4, verso 7, lo confirma. Así dice, así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. Un esclavo hace lo que su amo le dice. ¿Y quién era tu amo antes? Antes de conocer a Cristo. El pecado. Como dice Romanos 6:6. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no le sirvamos a el amo, al pecado, a fin de que no le sirvamos con el cuerpo al pecado. Ese era tu amo. Tú eras un esclavo. Yo era un esclavo. Y el verso 12 de Romanos 6 dice, no le obedezcan más, porque ya no eres esclavo de ese ser maligno que llevó a tu vida a destruirla con droga, con alcohol, con celos, con ira, con tantas cosas. Y eso no es vida. Tú te das cuenta ahora que estás en el camino. Tú te das cuenta ahora que tienes la luz que alumbra este camino, que es Cristo. Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino. Jesús es todo, Él sustenta todas las cosas. Fíjate, Gálatas dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo de Dios, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjate, heredero. Cuando Pablo escribe Efesios, sigue con el mismo tenor de esta mensaje. En Efesios 2:19 dice, así que ya no sos extranjero ni advenedizo. ¿Qué quiere decir advenedizo? También lo busqué en el diccionario. Significa que uno llega a una posición que no le corresponde o a un lugar en el que le consideran extraño. Eso éramos para Dios. Extraños y enemigos de Dios en nuestra mente. Colosenses 1:21. Pero eso dice, Dios dice que hace que ya no somos más extraños. En el cielo ya no somos extraños. Ya no somos ya extranjeros. Ya pertenecemos a esa nación santa, como dice Pedro. Ya no somos, como dice esta palabra, ya no estamos nosotros desconocidos, ya nos conocen, ya pertenecemos, dice, somos conciudadanos de los santos, dice Efesios 2:18, y miembros de la familia de Dios. Tú eres un miembro de la familia y ya no eres un extraño en la familia de Dios. No, tú no eres extraño, eres un hijo, eres de la familia de Dios. Y si hace la voluntad, Jesús dijo, cuando le hablaban en Mateo, que lo venía a ver la madre y los hermanos para hablarle, y él dijo, ¿quién es mi madre? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre, ese es mi hermano, es mi familia. Eso es lo que tú eres, hermano, eres un heredero. Entonces todo el sustento te lo da la palabra, el testimonio, la escritura de algo que tú posees. Vuelvo a repetir Filemón 1:6. Para que con la participación de tu fe conozca todo el bien que está en ti. Todo el bien. Ya no soy extranjero, resalto esta palabra, ante los ojos de Dios. Ya no soy, ya soy ciudadano. Jesús me hizo ciudadano con los santos. Jesús me hizo miembro de la familia de Dios. Tú eres eso. Oh, por favor, acepta lo que dice Dios. No acepte lo que tu mente dice al ver hoy tu condición, cómo estás. Al ver hoy cómo las evidencias que tienes de esa manera de vivir. Olvídate. Jesús era el dueño de todo cuando estaba en este mundo. Pero él, fíjate, no tenía ni un lugar donde poner su cabeza. Todo era de él. A donde lo pillaba la noche, ahí él buscaba un lugar para dormir. Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, como todos nosotros, siendo el dueño de todo. Por eso Él vino a este mundo para conocer todas las necesidades que tenía el cuerpo, el alma y el espíritu tuyo y mío. Y por eso Jesús, en 2 Corintios 5:17 dice, los que están en mí, en Cristo Jesús, nueva criatura son. Y dice,
Aquí son hechas nuevas todas las cosas. El sustento es nuevo para ti. Es nuevo ese gozo que tenés. A pesar de que hay motivos, hay evidencia para que te pongas triste, pero estás con gozo. Hay evidencia de que estás enfermo, pero estás con gozo porque sabes que Él sustenta. Él te va a sustentar ese dolor tuyo con la palabra. Solo tienes que venir a la farmacia del cielo a buscar el sustento. Hermano, practicalo. Practicalo. Ya no eres extranjero. Tú abre la boca. En el libro de Hebreos dice que tenemos libertad para entrar al cielo, al trono de la gracia, para pedirle socorro, para alcanzar misericordia. Entonces, tienes un derecho legal. La palabra de Dios para ti es un derecho legal que tú puedes reclamar todo lo que te haga falta en el cielo. Porque la palabra de Dios no es mentira, es viva y es eficaz. Y ella te da un derecho legal. No es algo ilegal. No, mi hermano. Es algo legal. Por eso está la palabra de Dios. Por eso Jesús dice que Él sustenta, le va a dar lo que necesitas para vivir a todas las cosas. Ese poder lo tiene a través de su palabra. También dice en Romanos 6:4, dice ahí que el bautismo, para que andemos en nueva vida. Ya tienes una nueva vida. Si estás en Cristo Jesús, ya eres una nueva criatura. Ya son hechas nuevas todas las cosas. Tienes Romanos 6:4, una nueva vida. Y en Juan 10:10 Jesús dijo, yo he venido a darte vida, esa vida nueva, pero te la vengo a dar en abundancia. Él dice, es lo que dice en hebreo, yo voy a sustentar para que vivas. Estamos hablando de vivir, no de tener cosas, sino de vivir con poco, con mucho, pero vivir, dándole valor a lo poco, dándole valor a lo mucho, dándole valor al vivir. Al vivir. Viven mal. No crean que por tener material en abundancia van a vivir bien. No. Por favor, hermano, eso es una mentira. Eso es un engaño del diablo. No le creas. La vida que Jesús te vino a dar en abundancia es estar en paz contigo mismo, es estar en paz con la gente, es estar en paz con Dios, es estar en paz con el Espíritu Santo. Es disfrutar cuando ves que una alma se salva. Es disfrutar cuando ves que un matrimonio que estaban destruidos se vuelven a unir. Es disfrutar cuando ves que un hijo que estaba en la droga ya no se droga. O un hermano que era alcohólico ya no es alcohólico. O el gran disfrute de saber que se ha salvado de ir al infierno. Esa es la vida. Eso es vivir. Eso te va a dar satisfacción aquí y allá cuando vamos al cielo. La nueva vida que Jesús te ha dado es la vida espiritual. Ya dejamos de un lado la vida de la carne, la vida carnal. Esa vida carnal la alimentaba la tierra que producía cardos y espinas. Pero ahora la vida espiritual la alimenta cada uno de nosotros con la palabra de Dios, que es el sustento para la vida espiritual. Hermano, hay muchos que no se alimentan de esa vida, de ese alimento que es la palabra de Dios. Viven mal. Relacionarlo como si vos no tuvieras el alimento para el cuerpo. Cualquier enfermedad, cualquier vientito, cualquier cosa te va a afectar a tu cuerpo, porque tu cuerpo no tiene defensas. Como dicen los médicos, los niños, este niño está muy desnutrido, le falta alimento, le falta vitamina, le falta calcio, le falta muchas cosas porque no se alimenta. Hermano, tu vida espiritual necesita el alimento, necesita el sustento que te lo da en forma gratuita la palabra de Dios. Y si vos te alimentas con la palabra de Dios, sustenta la vida espiritual.
Tu cuerpo y tu alma te lo van a agradecer. Recuerda el Salmo 103 cuando decía el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida. ¿Te acuerdas de eso? El Espíritu, bien sustentado por la palabra de Dios, le habla a su alma, a ese yo, y le dice, no te olvides. Entonces ahí el Espíritu está tomando a cargo el mantenimiento, el sustento del cuerpo y del alma. Pero Él se alimenta primero. Él se sustenta con la palabra de Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer, hermano. En Génesis Dios le dio las plantas, todo para que el hombre se alimente. Para que alimente su cuerpo. Porque el espíritu y su alma estaban sustentados por el Padre. Él se ocupaba. Pero del alimento del cuerpo se ocupaba el hombre. Bueno, hoy Dios te dice lo mismo a ti. Ahora te ponen esa tarea. Sustenta tu vida espiritual con la palabra de Dios. Muchos se conforman, dicen soy salvo y voy a la iglesia y leo la Biblia ahora y ya. No, hermano. Eso no, así no te sustenta nada. Así te engañas. Porque cuando tienes un problema, entras a bajonearte, empezás a tener miedo, empezás a murmurar. Tú estás alimentado. Si Dios está por vos, ¿quién contra ti? Esa es una persona que está bien alimentada, bien sustentada por la palabra de Jesucristo. Y puede enfrentar a cualquier mal que venga a su cuerpo y a su alma. Eso es el sustento que tú tienes que buscar. Cada uno de nosotros recibimos la vida. La vida nueva que Jesús lo logró en la cruz del Calvario, el morir y volver a vivir para dártela a ti. Pero nosotros, la responsabilidad tuya y mía es de sustentarla con la palabra de Dios a esa vida. Nunca dejes de leer. Y cuando leas lo que dice Dios, hacelo. Digerirlo en tu vida, ponerlo por obra, para que veas cómo vas a ir de victoria en victoria. Y en Mateo 7 al 11, en el verso 11, vuestro Padre que está en los cielos, todo lo que le pide te va a dar buenas cosas a los que le pidan. Para terminar, un ejemplo te doy, ahí cuando nos habla en Lucas 15, ¿se acuerda el hijo? Pero no el hijo pródigo que se fue, sino el hijo que se quedó. El hijo que se quedó ahí en el capítulo 15, él le dijo, Padre, dice, nunca me has dado ni siquiera un cabrito. ¿Y qué le contestó el padre? Hijo, tú siempre estás conmigo. Los que están con Cristo, dice esto, y todas mis cosas son tuyas. Porque si vos te alejas de Dios, no hay nada tuyo. Porque todas las cosas que son tuyas están en Dios, que están en Cristo. Y tú crees que estando lejos de la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, porque también en la iglesia, ahí en el Efesios 5:29 dice que Jesús sustenta a la iglesia. Así que nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Y si tú te alejas de la iglesia, y si tú dejas de congregarte donde Dios te ha puesto, vas a decir como este muchacho, nunca me has dado nada. Y el Padre, ¿qué le dice? Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que tú tienes que aprender a hablar con la vida nueva. Dios te está diciendo, si estás conmigo, yo te llamé, todas mis cosas son tuyas. Todas las cosas son tuyas. Hemos dicho, 3:21 de Corintios, que escribió Pablo, sea la muerte, sea la vida, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es tuyo. Ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Vuelvo a Hebreo y cierro, hermano, cuando dice, en estos últimos días Dios nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Verso 3, el cual Jesús, siendo el resplandor de la gloria del Padre, siendo la misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
hermano, que empieces hoy a sustentar esa vida espiritual. Que muchos están tan débiles, pero tan débiles. Porque no comen. Porque no se alimentan de la palabra de Dios. Porque no disfrutan a esa palabra preciosa. Imagínate cuando estés leyendo la palabra de Dios, hazte de cuenta que estás comiendo un manjar de algún animal. Por favor, ocúpate. El tiempo se pasa rápido. Y estás perdiendo esa vida nueva. Estás perdiendo de vivirla, de disfrutarla, de disfrutar al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Lo estás perdiendo porque no te sustentas. Porque algunos con su intelecto, con su inteligencia leen la Biblia y acumulan conocimiento, pero no la vida del conocimiento, no la tienen. ¿Y de qué te vale el conocimiento si no tienes la vida de ese conocimiento, no la estás viviendo? Por favor, hermano, cambia. Cambia. Recuerda el libro de Nehemías 9. El Señor iba siempre delante. Por 40 años lo sustentó. El vestido no se envejeció. Y Tesalónica dice que nosotros nos debemos vestir del Señor Jesucristo. Y Jesús nunca se va a envejecer. Porque Él, como dice Hebreo 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos que van a venir. Y la Biblia nos manda a vestirnos del Señor Jesucristo. Por eso, allá en 40 años, sus vestidos, dicen, no se envejeció. Y estaba hablando del vestido que nos íbamos a poner nosotros, que es Cristo Jesús. Así que vístete de Él, hermano. Ese traje está ahí. Deja tu traje, tu ropa vieja allá en donde Jesús dejó toda nuestra naturaleza en la tumba. Ese es el ropero para dejar el viejo traje que te pusiste y ponerte el nuevo que Jesús lo logró, lo diseñó, lo creó para ti. Una vida nueva, en un hombre nuevo, en un cuerpo nuevo. Así que, hermano, hay mucho más para hablar de esto. Pero yo creo que con este manjar de la palabra, muchos van a empezar. Y ruego al Señor, en su misericordia, que son muchas, no nos abandone. Y nos haga ver la importancia del sustento que trae a la vida espiritual la palabra de su Hijo Jesucristo. Hermano, sigamos orando por este virus que ataca al mundo. Empleemos más tiempo orándole a Dios por misericordia, para que ya de una vez por todo. Esto me hace acordar, hermano, que es tema para otro mensaje. Cuando Dios lo sacaba al pueblo de Israel, estaban todas esas plagas, porque Dios quería sacarlos del mundo. Y cuando estas plagas terminen, va a haber un gran pueblo que Dios haya sacado del mundo natural. Oren, hermanos, para que Dios, con su misericordia, pronto retire este mal que tiene la humanidad. Y muchos puedan venir al conocimiento de su Hijo amado Jesucristo. Que Dios los bendiga. Y será hasta este domingo, si el Señor nos permite, para que volvamos por este mismo medio a comunicarnos en el nombre de Jesús. Que así sea. Dios bendiga su palabra en su espíritu. Amén.